a ver el comienzo muchas veces. Si lo podemos arreglar, lo vemos más adelante. Por lo tanto, doctor Bachrach, mientras tanto, queremos oír su presentación. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así es, en los últimos 5 años hemos aprendido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. La neurociencia tiene mucho para decir con respecto a la creatividad y en cuanto a la innovación social, y a eso voy a charlar un ratito con ustedes. Cuando hablamos de innovación, hablamos fundamentalmente de mejorar procesos, mejorar servicios, mejorar productos, hacerlos distintos, hacerlos más humanos. Y eso no lo hacen las máquinas, lo hacemos las personas, ¿no? Y lo hacemos mediante la creatividad. Y una de las cosas que ha avanzado mucho la neurociencia, a lo que me dedico en mi vida actual, es a cómo hacer que las personas sean más creativas. Hoy para la ciencia la creatividad no es un talento, sino que es una habilidad. Como cualquier otra habilidad, jugar al tenis, cocinar, cualquier cosa que queremos aprender y lo podemos hacer, la creatividad también se puede aprender, ¿no? Se puede adquirir y se puede mejorar muchísimo. Está justo, para hacerlo bien fácil, nuestra creatividad está debajo del oído derecho. Es un pedacito del cerebro que nos permite imaginarnos cosas y ser más creativos. Ese pedacito del cerebro tiene neuronas, tiene conexiones, y lo que nosotros hacemos, o mi trabajo fundamental, es cómo hacer para que esas neuronas crezcan, o para que haya más conexiones. En general, la gente divide el cerebro porque a los humanos nos gusta definir y dividir cosas en 2 grandes hemisferios, el izquierdo y el derecho, seguro que lo vieron en la escuela. El izquierdo es el que se ocupa más de la parte analítica, la razón, y el derecho es justamente donde se encuentran nuestras habilidades creativas, intuitivas, empáticas, habilidades que, como dijo bien el doctor Wagner, no aprendemos en la escuela, pero hoy la neurociencia puede enseñarlas y lo podemos aprender. Ya no estamos más en la era del conocimiento, no estamos más en la era de la información. Hoy la tecnología, ¿no? Hay muchísimos productos, muchísima tecnología, fácil de encontrar, hasta a veces gratis. Es decir, las organizaciones no hacen la diferencia por su tecnología, sino que hace la diferencia por sus personas, y aquellas que son las creativas, aquellas que son las empáticas, las que entienden a los demás, las que entienden los problemas de la gente, son las que van a hacer la diferencia. Lamentablemente nos enseñan en la escuela, y ahora voy a mencionar un poquito más sobre eso, la parte más analítica de nuestro cerebro, y ya eso no es suficiente, ¿no? Necesitamos aprender muchísimo más el ser creativos, el ser empáticos, el ser intuitivos, y eso es algo que se puede enseñar. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio con esa hojita que tiene ahí en Virome, en 2 minutos. Si me tirás acá el reloj que no empezó a correr, si alguien lo puede tirar. Le voy a pedir que en 1 minuto de reloj, cuando vea que están todos más o menos preparados con la hojita y Virome, en 1 minuto de reloj, escriban todas las funciones posibles que les ocurre que puede tener un clip. No sé si en Panamá se dice a esto clip, esto llamo yo un clip. ¿Está bien? Ya, todas las que se les ocurre que puede tener un clip. Funciones de un clip. Una abajo de la otra. Les doy 1 minuto. Funciones de un clip. La mayor cantidad posible en 1 minuto. ¿Claudia está jugando también? Muy bien. Bien, 10 segundos. Bueno, tiempo. Dejen de escribir. Cuéntenlas, obviamente. Escriban al lado el número, la cantidad que pusieron. Y ahora quiero que, sin preguntarme por qué, cómo, elijan una sola de esas funciones. Miran la lista y eligen una. Y esa que la eligen la marcan. No se la acuerdan de memoria, quiero que la marquen. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya terminaron ahí? Ahora, en 10 segundos de reloj, le dicen al compañero de al lado esa que eligieron. Murmullos. Se tienen que estar contando qué eligieron. ¿Para qué sirve vuestro clip? Bien, volvamos acá. Ya está, listo. Ahora, levante la mano quien escribió por minuto 16 o más funciones. ¿Quién escribió por minuto 16 o más? Nadie. Entre 12 y 16. Entre 12 y 16 nadie. Entre 8 y 12 funciones.
Bien, estamos ahí cerca. ¿Entre 4 y 8? Bien, mírense, es acá, ¿está bien? La media mundial es entre 4 y 8, estamos en la media mundial, ¿está bien? Hacemos, no se aplaudan porque no sé si es bueno estar en la media en este caso. ¿Por qué no podemos escribir más de 8 en un minuto? Estés en Corea o en Panamá es lo mismo. Porque ¿qué nos pasa? Y tiene que ver con el cerebro y tiene que ver cómo pensamos. En general siempre pensamos lo mismo, tenemos estructuras de pensamiento muy duras, muy difíciles de salir de ahí. Y la creatividad justamente se trata de eso, cómo romper esos patrones de pensamiento, cómo poder escribir 30, he tenido casos donde escriben 30 funciones de un clip, ¿no? Es un desafío, pero se puede y a lo que me dedico justamente es a enseñar a hacer eso. Ahora quiero que me digan, esa que eligieron, esa única que eligieron, si corresponde a alguna de estas tres cosas. La eligieron porque les gustaba mucho, le hicieron y dijeron, me gusta esto. La eligieron porque les pareció muy práctica, esto es práctico. O la eligieron porque les pareció creativa, esto que yo escribí es muy creativo. Pero levante la mano quién la eligió porque le parecía muy práctica. Esto es lo que sucede en el mundo, practicidad, versus quién la eligió porque era creativa. Bueno, más o menos bien, después hay que ver si son creativas o no. ¿Cuál es la historia? Las tres por separado no sirve. Innovar es que las tres cosas estén al mismo tiempo. La innovación es poder tener ideas y generar cosas que nos gusten, que sean prácticas para el otro y que sean creativas, es decir, que sean distintas. De eso se trata, ¿está bien? Que les gusten, ¿qué quiere decir? Que disfruto lo que hago, que le pongo pasión, que es parte de mi cultura, parte de mi región, que yo lo quiero hacer. Cuando uno disfruta, trabaja mucho más y es mucho más creativo. Que sea práctica, que resuelva problemas, viejos o nuevos problemas, que haga una diferencia. Y que sea creativa, que es lo más difícil. Que sea nuevo, que agregue valor, que haga una diferencia real en donde la estoy aplicando. De eso se trata un poco la innovación, de estas tres cosas. Y la neurociencia hoy tiene un montón de herramientas y técnicas. En el video que no funcionó era la presentación de mi libro que se llama Ágilmente, donde cuento algunas de estas técnicas que la neurociencia hoy brinda para que la gente sea más creativa. Entonces, realmente innovar es cómo hacer para dejar de pensar siempre lo mismo. Cómo cultivar pensamientos no habituales. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos por día promedio? 65.000. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, pasan por la mente unas 65.000 pensamientos distintos. Tengo ganas de ir al baño, me tomaría un café, a qué hora pasa el sur, etc. Ese número no es importante, lo que es importante es el número que viene ahora. ¿Cuántos de esos pensamientos que tenemos por día son siempre los mismos? El 95%. Pensamos casi siempre todo el tiempo lo mismo. Es difícil pensar cosas distintas y ser creativo es justamente eso. Es cómo hacer, ¿no?, para romper con esos pensamientos habituales. Cómo engañar a nuestro cerebro con nuestra mente. El cerebro son las neuronitas, la mente son nuestros pensamientos. ¿Cómo puedo pensar, ¿no?, para ir a activar, encender otras neuronitas que nunca lo había hecho? Eso es ser creativo. ¿Y cuáles son los tres grandes enemigos cerebrales de la creatividad? Las certezas, la experiencia y la cultura. Cada vez que ustedes se enfrentan a un desafío, el cerebro lo primero que les va a hacer es una trampa. Va a ir a buscar información en lo que ya saben, en la experiencia que tienen y en lo que ustedes creen que se puede o no se puede, que es la cultura. En mi país yo sé que esto no se podría hacer, o en mi organización ni siquiera me voy a animar a decirle a mi jefe esto porque sé que no se puede hacer. Entonces esto que sé que creo, ¿no?, las certezas que tengo impiden la creatividad y lo que hacen es reforzar lo conocido. ¿Cuáles son los aliados? La desinhibición primero. Hay que desinhibirse, acá vale todo. Tiremos 2000 ideas de cómo solucionar X problema o cualquier desafío. Y después posibilidades, ir en la búsqueda de posibilidades y no quedarse con lo conocido. Entonces, existe un número muy pequeño, 2% de creativos espontáneos. Hay gente que tiene creatividad como talento, que es muy creativa. Porque nació así, porque fue educada de tal forma, no importa por qué, la ciencia no lo puede explicar. Todo lo que es talento, la ciencia justamente no lo puede explicar. Pero hay pocos, ¿no? Lo importante es que la ciencia dice que todos pueden ser más creativos. Ahora, si yo me voy a comparar con Walt Disney o con Picasso o con Messi, obviamente nunca voy a ser como ellos. Entonces, el camino hacia la creatividad es no compararse con los demás y hacer las técnicas y desarrollarse solitos sin ver si uno es peor o mejor. ¿Por qué tan solo el 2% aparentemente de los adultos es espontáneamente creativo? Y tiene que ver con la charla del Dr. Wagner. Tiene que ver con la escuela. De 0 a 6 años todos somos muy creativos, espontáneamente creativos. Cualquier pensamiento yo lo pongo como si fuese un vaso de agua. Todo está inclusivo, claro. Cuando entramos a la escuela nos enseña fundamentalmente a tres cosas: definir, etiquetar y segregar. Empezamos a separar.
El agua clara se convierte en cubitos de hielo, los pensamientos se congelan. Todo pasa a tener categorías. ¿Por qué Pitágoras está en matemática y no está en historia o en geografía? Y así funciona el cerebro de adultos. Cuando tenemos un problema que resolver, buscamos el cubito de hielo correspondiente, lo disolvemos en un vaso y buscamos ideas ahí, en lo conocido. Y probablemente surjan buenas ideas, pero no creativas. La creatividad va a tener que hacer otra cosa. Imaginemos que tenemos este desafío, crear algunas piscinas para generar biocombustibles, que crezcan algas que produzcan biocombustible. Cuando estás en equipo y querés resolver ese problema, lo primero que va a hacer el cerebro es ir a buscar información en qué conozco yo de piscinas, qué conozco yo de biocombustibles, qué conozco yo de, no sé, petróleo, etcétera, etcétera. Es difícil ir a pensar en otra cosa, porque mi problema es justamente biocombustibles. Y cuando uno está muy concentrado, atento, alerta, despierto en algo, existe en el cerebro lo que se llaman las ondas beta. Es un tipo de electricidad del cerebro. Cuando hay mucha beta, es lo que ustedes conocen como estrés, mucho ruido, ¿no? Y la creatividad, ustedes saben, no ocurre en el trabajo, no ocurre cuando uno está estresado o cuando hay ruido, ocurre en momentos de calma. El pensamiento creativo, o la madre de todas las técnicas del pensamiento creativo, se llama en inglés el conceptual blending, o la mezcla de conceptos en español. Es cómo hago para mezclar cosas que aparentemente no tienen relación para sacar algo distinto, nuevo. En este caso yo les puse astronautas, grúas de construcción y jabón en polvo. Tengo un problema con piscinas de biocombustibles y me voy a ir a pensar en astronautas. No tiene nada que ver, justamente de eso se trata de creatividad. Lo que aparentemente no tiene nada que ver, yo voy a lograr que tenga algo que ver. Entonces, para eso se necesita otro tipo de electricidad en el cerebro. Para eso se necesita calma, relax. Todas las personas de acá seguro que tienen buenas ideas cuando están o manejando, o tranquilos, o antes de dormir, ¿no? Cambia la electricidad del cerebro, de beta pasa a alfa, y se empiezan a conectar distintas áreas del cerebro, y de alfa va a pasar a gamma, y gamma es el insight, gamma es el eureka, gamma es el, esta es la idea. Y lo interesante de gamma no solo es que tiene una idea, a veces sirven y a veces no, sino que viene acompañada con un alto componente energético. Cuando uno tiene una buena idea, tiene energía, quiere pasar a la acción. Y hay estudios que dicen que si en 48 horas tuviste una idea y no hiciste nada por eso, nunca más lo vas a hacer. Entonces, si ustedes se van de estos talleres, de estos seminarios y pasan 2 días y no hicieron nada de lo que aprendieron, seguramente no lo hagan nunca más. Entonces, por eso el gamma hay que acompañarlo y dura más o menos 2 días. Ahora, ¿usamos mucho los insights? ¿Usamos mucho la creatividad en el día a día? Sí, muchísimo. En general pensamos que somos muy lógicos, pero somos mucho más creativos que lógicos. El 60% de los problemas que tenemos día a día los resolvemos mediante insights. ¿Quieren tener un insight en vivo y en directo todos ustedes al mismo tiempo? Bien. Les pongo 3 palabras, 3 cubitos de hielo. Enfermedad, ferrocarriles, caminos. Quiero que busquen una palabra, una cuarta palabra, que esté asociada con las 3 palabras. Que tenga algo que ver con las 3. ¿Quién se anima a decir rápido? Dale. Canal. Enfermedad, canal, no conozco. Canal ferroviario, canal camino, puede ser. Otra. ¿Cómo? Ambulancia, enfermedad, ambulancia, camino, ambulancia ferroviaria, más puede ser. Ruido, camino, ruido. Bien, de eso se trata. Cuando hay creatividad, nunca hay que decir no, está mal. Siempre puede ser, ¿también? Entonces, en este caso, yo puse terminal, pero no es que está bien y es la única, hay muchas. Pero lo que yo les estoy mostrando es que el cerebro lo que está haciendo es buscando. Tienen que hasta casi entrecerrar los ojos o mirar para arriba y va a empezar a pensar. Mujer, la pera, no sé si dice aquí pera, es una fruta, ¿no? Mujer, pera, actitud, mujer, pera, actitud. Dale. Cuerpo. ¿Otra? Curvas. El otro día me dijeron Jennifer López. Bien. Yo puse madura, ¿está bien? La fruta madura, mujer madura, actitud madura. Última, feliz, estación y examen. ¿Examen, vacaciones? ¿Por qué? ¿Verano, examen? ¿Tienen exámenes en verano? Puede ser. Bueno, les estoy mostrando es para que vean, ¿no? Puse final. A medida que tienen insights, van a tener muchos más, ¿no? Por eso hay que pasarse el tiempo. Walt Disney hacía esto, ¿no? Buscaba siempre distintas perspectivas frente a un desafío. Él el primer día iba a decir, bueno, voy a imaginarme todo lo que quiero sobre construir algo. El segundo día, bueno, voy a criticarme todo lo que pensé. El tercer día es, me voy a comportar como si fuese un cliente de mi compañía. Y el cuarto día, etcétera. Eso lo hacía también Da Vinci. Cuando uno estudia los cuadernos de Leonardo da Vinci, siempre estaba pensando en múltiples perspectivas. Y hoy la ciencia sabe que cuando uno desarrolla multiplicidad de perspectivas, aumenta su creatividad. Y esto es lo que estamos haciendo hoy.
¿no? Multiplicidad de perspectivas son ustedes, multiplicidad o mezcla de conceptos también, vienen de distintos backgrounds, distintas culturas, distintas regiones, miran el mundo con distintos lentes, con distintos ojos, la mezcla de eso hace los equipos creativos que recién mencionaba también Wagner. No hay Steve Jobs solamente, o Messi o Picasso, hay equipos de innovación, ¿no? Dos estudios muy importantes sobre los grandes creativos de la humanidad. El primer estudio es que todos comparten esto, un gran conocimiento sobre sí mismos. Cualquier técnica que les permita a ustedes conocerse cada vez más a ustedes mismos aumenta la creatividad. No tengo tiempo para explicarles por qué, pero les puedo charlar si quieren en el coffee break. También, este es un estudio con 96 grandes creativos de la humanidad. Gran energía física, gente muy energética, pero a veces están como tranquilos, ¿no? Cuando están incubando. Trabaja muchas horas, la creatividad no es estar tirado y así, no, trabajar mucho, pero también se entusiasman por su trabajo. Combinan juego y disciplina, combinan ser responsables y a veces un poco irresponsables. Pero fundamentalmente esta es la palabra más importante y también lo dijeron los chicos que estuvieron acá y también lo dijo el Dr. Wagner. Intención, el will. Hay que querer ser creativo para ser creativo. Hay que tener la intención. Uno no puede ser creativo si odia al jefe, odia el trabajo, no quiere hacerlo. No es creativo. Uno para ser creativo es como, de vuelta, si yo quiero jugar al tenis tengo que tener intención. Si yo quiero aprender a cocinar tengo que tener intención. Acá es lo mismo. Cuanta más intención, más chances de mejorar y desarrollar la creatividad. Ejemplo, ¿quién puede ver una vaca en esa nube? ¿Quién puede ver la figura de una vaca en esa nube? No. Una vaca bella. Bueno, no hay ninguna vaca. No hay vacas. No puse ninguna vaca, pero si tienen intención la van a ver. Es exactamente lo mismo con la creatividad. El último estudio que les muestro es un estudio muy interesante, es un estudio más neurológico donde estudian ya circuitos neuronales, lo voy a mencionar bien sencillo, ¿no? Es un poco más complejo, sobre qué es lo que tienen de distinta este 2%, estas personas que son muy, muy creativas. El primer circuito que encuentran distinto a la media es el circuito de la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción son nuestros 5 sentidos, es cómo vemos el mundo, cómo el cerebro ve, siente, toca, etcétera, etcétera, el mundo. La gente que es muy, muy creativa aparentemente tiene estos circuitos muy diferentes. ¿Qué tiene que ver con la creatividad? Que la neurociencia sabe hoy que los circuitos de la percepción se comparten y están ligados a los circuitos de la imaginación. Cuanto más percibís distinto, más imaginás distinto y por eso son más creativos. Tienen la percepción alterada. Hoy la neurociencia sabe cómo aplicar distintas técnicas para alterar tu percepción sin drogarte, sin drogas. Because winners we don't use drugs, ¿ok? Pero podemos alterar la percepción solamente con algunas técnicas mentales. Otra de las cosas que se fueron a estudiar, que acá hablaron mucho del miedo, es, ¿pero esta gente cómo hace para tomar riesgos? ¿No tiene miedo? ¿Esta gente cómo se anima? Los típicos miedos para ser creativos en organizaciones son, me van a rechazar, voy a fracasar, no sé si esto va a funcionar, nunca lo hicimos, voy a quedar como un ridículo. La pregunta que se hicieron los científicos es, ¿esta gente no tiene miedo? Sí tiene miedo, igual que todos. Es imposible no tener miedo, es imposible evitar el miedo. El miedo es una emoción, no la puedes evitar. Lo que sí puedes hacer es algo para que no te paralice. Hay técnicas hoy también de la neurociencia de cómo hacer para manejar el miedo, gestionar el miedo y poder animarte y avanzar en tus proyectos. Y el último circuito que encontraron es el de la inteligencia social. Estas personas que tienen ideas nuevas, raras, distintas, ¿cómo convencen a los demás? No los convencen por la idea en sí mismo, lo convencen por el tipo de personas que son, por la pasión que le ponen, por su reputación, no por la idea. Su éxito está dado en eso. Entonces termino mostrándole una típica técnica que se trabaja en organizaciones o proceso para ser más creativo. La creatividad empieza siempre por la acción, por el pensar, ideas, la generación, la cantidad, no detenerme a ver qué está bueno o qué no está bueno, sino generar muchas ideas. Después sí voy a pasar en el azul a ver qué de todo esto que generé tiene algo de bueno, va a servir, puede ser práctico, conecta con la gente, la empatía sería. Y por último es, ¿y esto es original? ¿Es diferente? ¿Ya se usó alguna vez en alguna parte del mundo? ¿Va a servir? Entonces, son etapas de un proceso, ¿no?, donde la mayoría de las personas no hacemos ninguna de estas 3 cosas bien. La gente que es muy, muy creativa es muy trabajadora, conoce y entiende a los demás y a la gente y además es original, ¿no? Entonces tu mente puede pensar, generar impacto y después resolver cosas con la originalidad. Entonces acá tenemos el 2% de la población, los Picassos, que hacen todo bien, entre comillas, son muy creativos, trabajan, conectan, son originales. Y después tenemos un gran porcentaje de la población, que yo lo llamo los interesados, que no hacen todo mal, o sea, no trabajan mucho, no conocen a los demás y tampoco son originales. Lo importante es que estas 3 áreas cualquiera las puede aprender. No es que no lo puedo hacer porque nací así. Todo se puede desarrollar.
termina pasando que en general somos algo así. Hay gente que trabaja mucho, como los mimetizadores. Hay gente que es muy original, como los locos, pero que no trabajan mucho ni entienden a los demás. Hay soñadores que tienen muy buenas ideas, originales, pero trabajan poco, etcétera, ¿no? La combinación. ¿Cómo trabajamos nosotros en las organizaciones? No buscando a los Picassos, sino generando equipos innovadores, equipos que se mezclan. La innovación social no va a depender de esa gente que es talentosa y que tiene creatividad. Depende de equipos. Siempre se trabaja en equipos. Y el factor número 1 para encender que ese equipo funcione bien, lo dijeron varios emprendedores y por suerte también lo dijo Tony, es la pasión. Tienen pasión por lo que hacen. Es así, no queda otra. Fíjense, si ustedes son de aquellos que van a trabajar y dicen, no sé, no me importa, o son aquellos que dicen, lo hago porque lo tengo que hacer, o dicen, si no lo hago me sentiría culpable, o también pueden llegar a decir, bueno, es importante hacerlo, si son así, no van a ser innovadores. No se puede ser más creativo o innovador si uno no está mínimo comprometido con lo que hace, y compromiso para nosotros es, esto es importante para mí. Para mí es importante, yo me estoy desarrollando como persona, tengo un propósito por lo que estoy haciendo que va más allá de mí, ¿no? Y por último, la pasión. La pasión no solamente es importante para mí, sino que me gusta hacer esto, disfruto de lo que hago y de eso se trata nuestro trabajo, ¿no? Gente comprometida y con pasión, darles herramientas para que puedan ser más creativos y aplicar eso en innovación social. Muchísimas gracias.